robaron desde el aeropuerto de Santiago. Luis Ugalde, se lo robaron y están buscando a los ladrones cerca del aeropuerto. Muchachos, sueldo de periodistas, lo que se cree que puede haber sido lo que hayan robado desde acá, desde el aeropuerto internacional de Santiago. Está en este momento trabajando Carabineros en este lugar. La cifra está más o menos en ese rango, Nacho, entre 4.000 y 6.000 millones de pesos, superando todo lo que se ha conocido en el último tiempo en robos a camiones de valores. Se estimaba que esta era una operación especial que se iba a realizar con dineros que serían trasladados. Por ello, el camión estaba en la losa del aeropuerto. Así es como llegan hasta este lugar 8 desconocidos con rostros cubiertos. Ingresan haciéndose pasar por trabajadores del aeropuerto y posterior a ello es que llegan hasta el lugar e incluso habrían utilizado un fusil de guerra para lograr asaltar a los funcionarios de este camión de valores encargado de la seguridad, y es así como habrían escapado con el dinero contante y sonante, como dice Carlos López, muchachos, entre 4.000 y 6.000 millones de pesos. Debe estar entre los robos más grandes que ha habido en camiones de valores, y si es que es lo que ocurrió acá en el aeropuerto. Me va a perdonar la duda, pero usted tiene que saber el dato técnico. Bastan solamente 8 personas para robar los 4.000 y 6.000 millones de pesos. ¿Dónde vienen? ¿En cajas? ¿Vienen en qué? Como los cómics, hay algunos que vienen unas bolsas. Las bolsas que va a es mucha plata, Luis. Mira, a veces vienen en bolsas, Nacho. ¿Ya? Son unas bolsas que lógicamente no es una bolsa plástica, es una bolsa que viene con algún tipo de reforzamiento, que es una bolsa que se produce con un material mucho más duro de lo que se conoce habitualmente, y otras veces vienen en cajas también. Todo esto viene sellado. Pero lógicamente que ante la premura, por ello también 8 personas para poder cargar rápidamente el furgón en el cual estos habrían escapado los delincuentes. Es al parecer un furgón blanco en el cual habrían cargado todo el dinero en el interior, y posterior a ello habrían escapado rápidamente de este lugar. El equivalente a 10 millones. Lo que llama la atención indudablemente que hayan entrado. El camión fue robado, según la información que tenemos, y corrígenos si no es así, en la misma losa del aeropuerto. O sea, no fue camino al aeropuerto, no fue entrando al aeropuerto. Carmen Gloria, mira, la imagen que ustedes están viendo, que les proporciona Andrés Pellicer, donde se ve Carabineros, ustedes lo ven bien, yo la alcanzo a ver aquí en el monitor. Ya, en ese lugar donde estaba la patrulla, ahí se encontraba el camión de valores, en plena losa del aeropuerto. Ni siquiera fue a la entrada, por uno de los accesos, no, es en la losa. Porque el dinero presumiblemente sería destinado para otro lugar. Lo más seguro es que ese dinero vaya a ser llevado quizás a transacciones para el norte del país o el exterior del país. Por eso estaba siendo trasladado en un camión de valores. Una operación que se estaba trabajando desde hace tiempo, estudiando desde hace bastante tiempo para evitar problemas, y miren lo que sucede. Oye, Luis, lo otro, ese dinero, a ver, explicar, sé que hay información. ¿Qué hacía el camión ahí? Ese dinero lo iban a cargar en un avión, venían bajándolo de un avión. ¿Por qué el camión estaba en la losa del aeropuerto con esa cantidad de dinero? Mira, el antecedente que nosotros manejamos, Carmen Gloria, apunta que ese dinero iba a ser iba a ser trasladado, iba a ser cargado en un avión para llevarlo ya sea norte del país o el exterior. ¿Y esa es más o menos las hipótesis que mantenemos hasta el momento. Y eso es algo que el camión hacía habitualmente, de todas las semanas, todos los meses, porque si no, evidentemente que aquí hay un dato ya. No, al parecer no era algo que se hiciera habitualmente, sino que se estaba preparando esta operación desde hace bastante tiempo. Se tenía un resguardo policial al parecer importante, pero todas estas medidas de seguridad fueron burladas rápidamente por los autores de este hecho, que, como les decía, entran haciéndose pasar por trabajadores para así pasar desapercibidos por las cámaras de seguridad. Una vez que llegan a la losa, se ponen pasamontañas, y es así como comienzan a intimidar a los funcionarios de la empresa de valores. No sé si es habitual el tema que se saquen 6.000 millones de pesos primero fuera del país. Me parece particular eso lo primero. Segundo, es una operación que debe haber llevado meses, y también cómo logran entrar, saber la hora, la seguridad, la logística para sacar esos 6.000 millones. Y tercero, Luis, esos 6.000 millones andan en las bolsas. ¿Dónde se esconden esos 6.000 millones? ¿Cómo puede ser tan fácil? ¿Debajo el colchón? Bueno, ustedes saben, muchachos, hay casos en nuestra historia policial. Cabe recordar el mito que surge sobre Carlitos Joya, no sé si ustedes lo recuerdan, el autor del robo al Banco Vice, de quien se dice que podría haber tenido gran parte de su botín escondido, enterrado en su casa. Entonces, el tema de esconder quizás este dinero no es algo que sea extraño en el mundo del AMPA, entre los delincuentes. Ellos habitualmente pueden esconderlo o reducirlo fácilmente. Y respecto al tema de la seguridad, llama bastante la atención. Hemos tratado de conversar con Carabineros, solamente hemos tenido respuestas fuera de cámara por el momento. Estamos a la espera de que nos puedan hablar o entregar algún tipo de declaración. Y la seguridad del aeropuerto habitualmente en este tipo de situaciones también está a cargo de las empresas de valores. Se pide un apoyo a Carabineros, pero al parecer Carabineros, por más de que la situación sea bastante importante,
traslado de dinero, el botín que se tiene en estos momentos, Carabineros no es el encargado de realizar la seguridad en estas situaciones. Tienen que pedirle a las empresas de valores. Lo mismo que sucede con los bancos, muchachos. Cuando uno saca la plata del banco, no es responsabilidad de Carabineros que nosotros tengamos el dinero. Si uno pide un resguardo, claro, se lo pueden proporcionar, pero no es la responsabilidad de Carabineros. No, y cuando se trasladan 6.000 millones de pesos, tampoco, ¿no? Es que no, tampoco. Lo que uno piensa es que los ladrones no pueden haber tenido tanta suerte. No puede haber sido que, mira, justo deciden robar un camión que nunca va al aeropuerto, que eventualmente está yendo con 6.000 millones de pesos. Entonces, aquí lo que va a tener que centrarse la investigación es en todas estas personas que tuvieron antecedentes de que se iban a realizar el operativo hoy. Todas las personas que trabajaron en el traslado, todas las personas de la empresa de valores que realizó este traslado. Dentro de esto, Luis, ¿es verdad que apareció un auto quemado en la Ruta 68? ¿Podría tener un vínculo con este asalto? Sí, muchachos, se encontró un automóvil quemado en la Ruta 68, se desplegó de inmediato también un gran operativo para conocer mayores antecedentes y está en proceso de investigación aún saber si tiene algún tipo de característica similar al automóvil que escapó desde este lugar. Por ello es que se va a trabajar, está Carabineros en ese lugar teniendo la mayor cantidad de informaciones posibles para poder tener los antecedentes que permitan ver si es que tiene algún tipo de característica ese vehículo con el cual escapó desde acá, desde el aeropuerto. Y Carmen Gloria, te quería agregar una cosa. Dígame. Recuerdo las palabras de Víctor Avelleiras, policía de Investigaciones en Retiro, quien siempre dice que nada es al azar. Así es. ¿Y dónde Recordemos anda, eso. según tú, dónde están haciendo los controles de ruta para ver quién anda con 6.000 millones de pesos en la maleta? Porque ¿en qué auto escaparon, Luis? Se desconoce todavía porque se están analizando las cámaras de seguridad. Se habla en primera instancia de una van blanca, pero no hay todavía mayores antecedentes de qué es lo que podría hacer. Nosotros conocemos una van blanca, de hecho en la que andamos no nos hicieron ningún control, por lo menos a Manolete no le registraron nada. Claro. Pero hay una van blanca que es en la que se puede alertar por medio de las cámaras de seguridad, que sería en la cual escaparon los delincuentes. En una van blanca, eso es lo que andan buscando. Sí. Ya, sectores, me imagino yo que... Lo que veníamos escuchando recién en distintas radios también y veníamos escuchando en Televisión Noticias, cerca del sector de Lobosa, por Renca, todos esos lugares donde están siendo periciados ahora, que podrían por Lobosa, por Los interna. Echevers, por el Ruta 68, Tampa. Nacho, por todos los sectores colindantes del aeropuerto. Recuerda que el aeropuerto está cubierto por 4 arterias bastante importantes de la zona norponiente de Santiago, entonces se está patrullando en todos esos sectores, pero lógicamente que los patrullajes ya comienzan a intensificarse a lugares más ajenos a este sector del aeropuerto, porque ya por la hora en la cual ocurre esto, aproximadamente a eso de las 6:30, 6 de la madrugada, lógicamente quienes se escaparon ya están bastante lejos del aeropuerto. Oye, Luis, otro tema que no estamos viendo y que yo creo que va a ser comentario en los próximos días es qué pasa con la propia seguridad del aeropuerto respecto al acceso de cualquier persona a la losa del aeropuerto. Imagínate esta noticia trasciende nuestra frontera y los terroristas estén aquí en su salsa de llegar y poner cualquier cosa dentro de un avión. Si pudieron pasar como Pedro por su casa, tomar un camión que tenía 6.000 millones, llevárselo y sin que nadie viera nada y nadie se diera cuenta de nada. O sea, cualquier señor podría llegar hasta cualquiera de los aviones que están estacionados ahí. Tremendo riesgo. Bueno, lógico que claramente hay preocupación, Carmen Gloria, por lo de la seguridad del aeropuerto, por cómo llegan estas 8 personas hasta la losa del avión. Se desconoce todavía si es que ellos pudieron haber llegado con la ropa de trabajo similar a que utilizan los trabajadores que están siempre en la losa del avión, o cómo ellos pudieron camuflarse para llegar hasta ese lugar. Entonces, lógicamente que se está investigando esa situación y también el hecho de que llegaran con los pasamontañas. Recordemos que también la gente que trabaja en la losa del aeropuerto en general está con audífonos muy grandes, están con gorros por el frío, trabajan con pasamontañas, entonces también ellos podrían haber burlado muy bien esta seguridad si es que hay un estudio previo, y es ahí donde ya comienzan las labores investigativas, si es que hay un estudio previo, si es que ellos conocían las rutinas, si es que supieron cómo podían pasar, conocían las cámaras de seguridad. Entonces lógicamente todo eso se debe analizar para saber de qué forma pudieron burlar las cámaras de seguridad y la seguridad de los accesos al aeropuerto. Pero fue tan así, Luis, ellos llegaron cerca a las 6:30 de la mañana y entraron sin que nadie los viera. Cuéntanos detalles de cuando sucede este asalto de los 6.000 millones de pesos. Miren, muchachos, más o menos la información que se está manejando en estos momentos es que los delincuentes habrían llegado, son 8 personas, habrían entrado hasta el aeropuerto, a la zona que es destinada principalmente a funcionarios desde el interior del aeropuerto. Habrían llegado hasta ese lugar, posteriormente llegan hasta la losa, y cuando están en la losa es cuando sacan los
cuando sacan los pasamontañas, cubren sus rostros y allí es donde habrían utilizado un fusil de guerra incluso, muchachos, que eso es lo que tiene bastante preocupado a la policía y a las autoridades. Con ese fusil de guerra es que habrían llegado hasta los funcionarios del camión, los habrían intimidado, los amenazan y en muy poco tiempo, no más de 3 a 4 minutos, es cuando comienzan a tomar todas las bolsas o cajas, que es lo que desconocemos en estos momentos, cómo se habría encontrado el dinero al interior del camión de valores, y es que comienzan a cargarlo en un vehículo con el cual escapan rápidamente de este lugar. Fue muy rápida la acción de estos delincuentes, no demoraron mucho tiempo en realizar este robo y claro, las cámaras de seguridad van a ser claves ahora para conocer cómo es que entraron a la zona de los funcionarios del aeropuerto, que recordemos que no cualquier pasajero puede llegar hacia ese lugar o cualquier persona que venga desde el exterior del terminal aéreo. Ingresan hasta ese sector y posterior a ello llegan hasta la losa, bajan estas capuchas que solamente quedan a la vista sus ojos y su boca, que es lo que nos comentaron, y después de ello con el fusil de guerra amenazan a los trabajadores y escapan con el dinero. Y es que lo que se rumorea, Luis, respecto al ingreso, ¿entraron y suplantaron la identidad de algunos funcionarios del aeropuerto, o también la otra teoría que podrían haber roto alguno de los accesos, sobre todo por el área de dirección meteorológica que está más al sector sur de ahí del aeropuerto? Miren, antes de todo, para ubicarnos un poco, nosotros estamos, cuando uno entra al aeropuerto, cierto que está ese paso sobre nivel en el cual uno va cuando uno va a dejar gente al aeropuerto, nosotros estamos entrando hacia la derecha. Perfecto. Ese es el lugar por donde estamos nosotros ubicados. Perfecto. Es el sector que está muy cercano a lo que es la salida de vuelos nacionales. Y el en acceso, ese sector habrían entrado... Y la vía diplomática también. Entran y salen los embajadores o las personas VIP por ahí también. Tengo entendido que eso está más hacia el sector izquierdo de cuando uno entra, pero mira, es por la salida del terminal nacional aproximadamente. Vuelos nacionales, me dicen por acá. ¿Ya? Entonces es por acá por donde ingresan estos delincuentes. Habrían burlado los accesos de seguridad y ahí es donde lo que se está investigando, y todo apunta principalmente que habrían entrado con ropas similares a la de los funcionarios que trabajan en ese sector. Esa es la primera hipótesis que hay por estos momentos. Todo es, lógicamente, esto a modo de presunto, muchachos, porque es una etapa muy inicial de esta investigación, pero apuntaría que habrían entrado con ropas muy similares a la de los trabajadores del recinto, y posterior a ellos cuando se ponen las capuchas con la cual tapan sus rostros, y ahí es donde ellos actúan. Claro, bien de película, y sobre todo que es ahora el tema de la neblina. ¿Cómo andaba? Porque revisamos imágenes también de la situación del aeropuerto normalmente en la región metropolitana, y claro, hay harta neblina como para que la gente pase un poquito más piola, Luis. Claro, la visibilidad es bastante complicada a esa hora acá en Pudahuel. Sin embargo, hoy no era uno de esos días tan complejos. No era necesario tener vista de conejo como para poder ver a lo lejos, pero sí se veía, había un poco de visibilidad en el lugar como para poder apreciar o ver un poco más allá. No era uno de los días complicados. Por ello también es que preocupa un poco la situación de cómo es que ellos llegaron hasta este lugar y pudieron burlar las cámaras de seguridad, pudieron burlar los controles. Recordemos que en el aeropuerto hay muchos controles para llegar y pasar desde un área a otra, entonces eso complica bastante la situación. Oye, Luis, ¿y las personas que manejaban este camión ya se conocen las declaraciones, las primeras declaraciones que deben haber dado a la policía con respecto a si estos señores actuaron con mucha agresividad, si iban directo en búsqueda de ese dinero, si estaban informados? ¿Hay un rumor respecto a estas declaraciones? Mira, lo que sabemos nosotros, Carmen Gloria, es que cuando Carabineros llegó hasta este lugar de inmediato, tomó a quienes estaban operando en ese sector, ya sea con los trabajadores y quienes fueron víctimas de este asalto. Rápidamente, todos ellos fueron trasladados hasta distintas dependencias del aeropuerto acá para tomarles declaración rápidamente, para que ellos contaran cuáles fueron sus versiones y así tener mayores antecedentes de qué fue lo que sucedió en este lugar, porque ellos claramente son quienes van a entregar las primeras pistas en esta investigación. Claro, si llega con un fusil de guerra, yo creo que todo el mundo levanta las manos y es lo que sea. Si no, eso puede romper fácilmente cualquiera de las instalaciones de seguridad y también el camión de Brinks. Ahora, no sé, Luis, cómo le vamos a poner este robo, pero lo que se llamaba el robo del siglo en el aeropuerto era equivalente el año 2006 a 857 millones de pesos más $100.000. Ese era el robo del siglo. Acá estamos hablando de 6.000 millones de pesos. Del milenio. Como cómputo de Teletón. El robo del milenio, claramente. No, impresionante. ¿Serán los mismos, señores? No lo sé. Luis, espérate, las personas ya, los que estaban en el camión y todos los funcionarios que estaban a esa hora en el aeropuerto, me dijiste que ya están siendo contactados por Carabineros de la PDI también. No, están ahí todavía, de creo.
Sí, lógicamente están con ellos todavía. Yo creo que todavía están tratando de tomar la mayor cantidad de informaciones referente a esta situación. Ustedes saben de que nada de esto es algo que sea rápido. No se toman las declaraciones en 5 minutos, en 3 minutos. Tienen que relatar ellos. Claro, lógicamente. Eran aproximadamente 6 funcionarios lo que nosotros manejamos en, ustedes saben, etapa inicial de estos momentos. Son cerca de 6 los funcionarios que estaban en ese lugar, y a esos 6 funcionarios se les fue tomando declaración uno a uno, y se les debe estar tomando todavía declaración, porque ellos deben contar detalladamente qué fue lo que sucedió en cada momento. Así comienza a gestarse la investigación de este robo. Los expertos de seguridad dicen que podrían haber sido más de 6 meses de planificación de esto, y además ya estaría listo el lugar donde podría estar guardado los 6.000 millones de pesos, que eso es dentro del plan. Lógicamente eso está ya tipificado, Luis. ¿Hay alguna pista sobre la camioneta? Dicen que hay una... que parece que apareció la camioneta y que sería esa la que habría usado ahora el robo. Fíjate, esto lo tenemos en de último minuto, ahora reciencito nos está llegando. Dicen que esta sería la camioneta que usaron para robarse 2 palets, dicen, de valores que iban a ser embarcados en una Esta imagen de último minuto es la imagen donde se habrían robado los 6.000 millones de pesos. Luis también la está revisando. Y también el tema de los pallets. Se lo habrían robado, y ese avión LAN con la plata iba con destino al norte de Copiapó, fuerte a la puerta 27 del aeropuerto. De ahí sustrajeron la plata, y estamos revisando la imagen de la camioneta, de la van que tú decías, la van blanca que fue abandonada en las inmediaciones del aeropuerto. Imagino que esto es sector de Lampa, Luis. Sí, muchachos, ustedes están viendo la imagen, sí, yo la veo aquí en el monitor, sí. Veo la imagen de la camioneta, era lo que les decíamos aproximadamente, es una camioneta blanca, es una van blanca, que es la que está buscando, y que lógicamente ya acaban de encontrar por parte de Carabineros para empezar a periciarla rápidamente. Va a ser muy complicado, lógicamente ya se anticipa de que va a ser una investigación compleja la que se va a realizar para tener mayores antecedentes sobre si se puede encontrar alguna huella, algún vestigio, algún indicio de qué es lo que puede haber en ese lugar, para tener mayores antecedentes de quiénes fueron los autores de este hecho. El peritaje ahora es ver las huellas y las cámaras de seguridad cercanas al sector, Luis, para ver qué auto estaba en el lugar donde se trasladó esta cantidad de plata, porque tiene que haber sido un camión 3/4, tiene que haber sido una van, algo similar, y dónde iban, ¿por qué? Porque a través de las cámaras de seguridad se puede ver el lugar que ya estaría tipificado. Ellos dentro de la operación tienen que tener al menos 3 lugares donde guardar la plata, y eso debe haber estado organizado desde antes, desde el principio, cuando se organizó todo esto. Sí, ahora yo creo que este es un trabajo de profesionales, Luis, como diría la policía. Difícil que encontremos huellas digitales, dactilares. Yo creo que aquí lo que vamos a encontrar pueden ser a lo mejor muestras, por ejemplo, un pelo o cosas de piel, de repente que la piel como se va escapando, pero hacer un trabajo muy exhaustivo de la policía para poder encontrar pistas dentro de del camión donde se trasladaron. Si lo dejaron abandonado, Carmen Gloria, si se produce este tremendo robo, esto no es azar. Luis, díganos. Sí, Carmen Gloria, también hay otro antecedente que va a ser muy importante dentro de lo que tú estás diciendo de los peritajes, más allá de lo que se pueda encontrar quizás como restos orgánicos en el interior de esta van, va a ser muy importante. Por ejemplo, en el lugar donde se encuentra este vehículo, es cotejar huellas que se pueden encontrar de neumáticos del otro automóvil en el cual ellos escaparon, porque ellos deben haber dejado la camioneta ahí y posterior a ello haber escapado en otro vehículo. Solo tengo una duda, Luis. Entonces, esas huellas van a ser claves en estos momentos para tener antecedentes sobre qué vehículo es. Para identificar qué tipo de vehículo es. Eso es muy bueno lo que estás diciendo, que puede ser una camioneta, un automóvil, un jeep, y eso va a depender de la huella que haya dejado el vehículo. ¿Hay camiones de seguridad cerca tuyo, Luis? Sí, mira, le voy a pedir a Andrés Pelicer que me muestre una de las cámaras de seguridad. Miren, acá arriba hay una de las cámaras de seguridad. Andrés, si la puedes mostrar, a lo mejor el contraluz lo va a matar un poquito porque está medio complicado. Está bien, perfecto. Pero esa es una de las cámaras de seguridad que está en el sector donde nos encontramos nosotros. Esa cámara de seguridad está aproximadamente unos 100 a 200 metros de donde se encontraba el camión de valores. Por ello, esa cámara es muy difícil de que pueda haber captado algo si es que la camioneta circuló por este sector. Desconocemos en estos momentos por dónde pudo haber abandonado el terminal aéreo esta camioneta blanca que fue la encontrada hace muy pocos instantes. ¿Hay forma de salir sin peaje? Claro, sí, no, al parecer no hay forma de salir sin el peaje, pero si es que ellos lo hicieron por la salida que es habitual, que es la que todos conocemos y la que principalmente es por donde se sale, sí. Pero si ellos salieron por otro sector que tenga el aeropuerto, recordemos que el aeropuerto tiene conexiones en lo que vendría a ser quizás la parte trasera, para que me entiendan un poco, del aeropuerto donde se encuentran las distintas empresas de servicios aéreos. En ese lugar también el aeropuerto tiene conexiones, entonces podrían haber abandonado quizás por alguna de esas salidas. Por eso decía Luis que podría haber sido descerrajada alguna de los accesos, y por eso
salen por el otro lugar pasando por alto el peaje, porque hubiese sido simple agarrarlo por las cámaras de seguridad. Ahora, Carabineros, Luis, no tiene, ¿cómo podemos decirlo?, autoridad o jurisdicción sobre la losa del aeropuerto. No, Carabineros no tiene jurisdicción sobre la losa del aeropuerto, muchachos. Por eso también recalcábamos bastante aquello de la seguridad. En caso de que existiera algún tipo de jurisdicción de alguna de nuestras policías, quizás el encargado sería la Policía de Investigaciones, pero más en materias de temas internacionales, lo que puede hacer Interpol. Claro, porque cuando hay algún... acercado a temas de seguridad. Yo creo que estamos mal entendiendo. A ver, cuéntanos, Carmen. Todos los territorios que se encuentren dentro de los límites de Chile son territorios chilenos, sobre el cual tiene jurisdicción los tribunales de Chile. Lo que pasa es que al igual que en una casa particular, la policía, investigaciones o carabineros no pueden entrar sin una orden judicial, a menos que se trate de un delito infragante. Resumiéndolo, si Carabineros hubiera visto a estos señores robando desde la losa del aeropuerto, tiene toda la autoridad para entrar y detenerlos. Claro, igual cuando van a agarrar a la gente que no se puede subir al avión. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, también que la información que entrega Carabineros tiene que ver con eso, Carmen Gloria, que la jurisdicción, digamos, tiene que tener alguna autorización en estos casos para poder ingresar. Absolutamente. Indudable, tiene que haber algún tipo de orden, como dice Carmen Gloria, pero tiene que haber un antecedente previo. Tal cual. Hay dos situaciones en las que Carabineros puede actuar, o por orden de un tribunal, o en caso de delito flagranti. No puede llegar así por si acaso, vamos a vigilar, vamos a ver, no puede. Si salen por una vía alternativa, porque lo del peaje me parece raro, si tenían todo planificado, porque las cámaras las capturan. Si salen por el peaje, Luis, esto cuando hay un robo al Brinks, toda la plata que está en un camión de seguridad está seriada. No siempre. ¿Y qué pasa con muchas veces estos billetes se encuentran todos con su número de serie identificado. Miren, muchachos, le voy a pedir a Andrés que me muestre un poco. Andrés, mira, viene llegando una camioneta del GOPE de Carabineros, ustedes ahí la acaban de ver. Va a pasar un poco más cerca de nosotros, va llegando el GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, que lógicamente... Ahí está. Claro, va a comenzar a realizar también pericias en este lugar y va a llegar, ya que llegue el GOPE de Carabineros, es que la situación es bastante grave, es bastante complicada. Entonces, por ello pasa a ser muy importante la llegada de funcionarios de Carabineros, que es prácticamente el grupo especialista que tiene Carabineros en este tipo de hechos. Quizás no el de investigación como puede ser la Bocar, pero sí que venga llegando el GOPE marca un precedente bastante importante. Sí, es raro que llegue el GOPE. Y lo otro, preguntarle a alguien también la información que es necesaria saber, Luis, es si es habitual que se trasladen 6.000 millones de pesos para ver si era una operación que se venía rastreando hace harto tiempo, o la verdad que a la misma hora, el mismo lugar, 2 veces al día, 2 veces en el aeropuerto se traslada esa cantidad de plata. Esto ya rumbo a Copiapó, dijimos, frente a la puerta 27. Ahí estamos viendo el número incluso. Claro, Nacho, nosotros lo consultamos bastante porque también teníamos esa misma inquietud de saber si era habitual este tipo de traslados, y claramente nos dicen que no, de que esta era una situación excepcional, era un traslado diferente, especial, que estaba con un resguardo policial importante. Entonces por ello también pasa a ser más preocupante aún que se produzca un hecho delictual en el interior del aeropuerto, en la losa del aeropuerto, y que más encima estaba planificado. Le comentamos que la camioneta que está apareciendo en pantalla, la van blanca, es la van donde habrían salido los delincuentes con los 6.000 millones de pesos. Se rumorea que podrían ser entre 4.000 y 6.000, fue abandonada en las inmediaciones de Lampa, y también habría sido encontrado un auto incendiado en la ruta 68 que correspondería a esta operación. Recordemos que podrían haber a lo menos 4 autos o vehículos involucrados en esta operación, y también las cámaras de seguridad son importantes. Repartieron miguelitos en el camino, y Luis, tú estabas viendo que en ese lugar al menos hay una cámara, que es la que podemos ver, de seguridad. Claro, hay una cámara de seguridad, lo que les decía, muchachos. Y también había olvidado, gracias Nacho por recordarme aquello, en el sector de los Chevers es donde fueron dejados los miguelitos. Presumiblemente da para creer de que ese fue el primer lugar por el cual escaparon a quienes estaban en este lugar, porque los miguelitos son lanzados siempre en el primer lugar por donde ellos escapan, y posterior a ello es que ellos salen rápidamente desde ese sector, toman después la ruta 68, y allí es donde habrían sido los primeros automóviles que son dejados en el lugar. Ya, te voy a comentar que el camión, nos dice último minuto, el camión donde iban los 6.000 millones de pesos, Luis, llevaba una escolta de vigilantes armados. Eso ha sido chequeado, pero la escolta de vigilantes armados no pudieron ingresar a las inmediaciones del aeropuerto con armas por protocolos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No pudieron entrar con las armas por el protocolo que estaban entregados. Entonces, frente a esta emboscada no pudieron reaccionar con armas. Por eso se hablaba que era una operación tan grande que tenían escolta, pero el protocolo impide que ingresen con armas. Lo dice información de último minuto. A mí me huele todo mal. A ver, tome más olores, pues. Todo mal.
Primero, porque mira, parece, Luis va a estar de acuerdo conmigo, parece una tremenda operación de absolutamente gente muy profesional en esto. Mira, cambian el auto con el que roban. Primero ingresan a robar un camión que no es habitual, que no es normal que antes queman el auto donde habrían... Sí, claro, queman el auto donde se había trasladado, o sea, no dejan ni una huella respecto al auto. Se atacan un auto que no es un camión, perdón, que no es habitual que traslade dinero, o sea, que había un dato que alguien entregó, a qué hora y cuándo este camión iba a entrar. Que no hayan dejado de entrar la protección que el camión ameritaba para la cantidad de dinero, no me parece un dato casual. Ellos deben haber sabido ese dato. Tercero, en la camioneta donde se arranca la dejan abandonada y luego toman otro vehículo para huir. Y además iban tirando miguelitos para evitar que fueran seguidos. Esto es bien extraño, es una mega producción. Este robo ya la del siglo era de 857 millones que le contábamos, del año 2006 más los 100.000 millones. Ahora, Luis, también lo que están buscando hoy día es que se hayan, incluso para despistar, se hayan arrendado en ese sector algunas bodegas, sobre todo en el sector de Quilicura, hay arriendo de bodegas. Se hayan arrendado, como cualquier empresa, bodegas para guardar, en vez de refrigeradores o bicicletas, se hayan ocupado esas bodegas para guardar la plata como cualquier persona, no en un lugar tan escondido, sino en un lugar más evidente. Cuéntanos detalles de eso, Luis. Mira, ese tema, Nacho, de arrendar ese tipo de bodegas es algo que pasa a ser muy difícil para la policía poder tratar de investigarlo o cotejarlo. Claro. Si sacamos la cuenta, la cantidad de bodegas que se arriendan habitualmente en sectores cercanos al aeropuerto es mucha, entonces lógicamente van a tener que hacer una investigación bastante acuciosa para poder tener mayores antecedentes sobre esa situación. Y respecto a algo que estaba diciendo Carmen Gloria ayer, recién, no ayer, le quería hacer una pequeña corrección. Yo diría que aquí no hay algo raro, yo creo que hay algo planificado, principalmente. Sí, pues a eso me refiero. Estamos frente a la puerta 27, Luis, que era el vuelo donde iba el vuelo La Ana Copiapó, donde estos pallets iban con la plata. Te contamos que el protocolo de la Dirección General de Aeronáutica Civil impide que cualquier persona entre en las inmediaciones del aeropuerto con armas. Por eso es lo que hablábamos recién con la Carmenche, que pierde todo el sentido cuando estos señores llegan a asaltar el camión ahí mismo con armas. O sea, falló el protocolo, señores. Claro, estamos frente a la puerta 27. Ahí hay una cámara de seguridad. En los sectores aledaños hay más cámaras de seguridad, pero también al ingresar a ver el sector de los Echevers, Luis, que decías tú, en Lampa, o el sector de Lobosa, saliendo por el aeropuerto, también hay cámaras de la autopista. Es bien complicado llegar a esos lugares por vía alternativa. Está bien enrejado. Claro, está bien complicado, pero lo que yo te decía, Nacho, era el tema de la salida con las distintas empresas que hay de servicios aéreos. Quizás esa puede ser una de las hipótesis que se está barajando en este momento de por dónde podrían haber escapado los autores de este hecho, que podría ser uno de esos lugares. El aeropuerto, tal como tú dices, todo su contorno está rodeado por rejas, por donde está, por ejemplo, las vías que van hacia el grupo 10 de la FACH. Hay una carretera por ese sector que, si no me equivoco, es el camino Renca-Lampa, que se llama. Ese camino está completamente enrejado. Por el sector que vendría a ser casi oriente del aeropuerto se encuentra lo que es Los Echevers y Lobosa, que también se encuentra cerrado. Sin embargo, es por el sector de Los Echevers por donde se lanzan los Miguelitos, y muy cerca de ese lugar es donde se encuentra la van blanca. Claro, si hacemos un poco quizás ficción y el recorrido que ellos podrían haber seguido, que es haber salido hacia Los Echevers, posterior a ello quizás tomar alguna vía paralela a la costanera norte, porque ya que estamos viendo que el nivel de planificación es tan alto en este tipo de robos, lógicamente estos delincuentes no se van a arriesgar a pasar por autopistas donde los tags tienen cámaras y pueden marcar cuáles son el automóvil en el que van arrancando. Y posterior a ello llegan hasta la ruta 68, que es donde se habría quemado este automóvil, que también tendría algún tipo de relación con este hecho. ¿La salida de San Pablo puede ser o no? Hay un lugar por podría ser quizás en la salida de San Pablo, pero por lo que te decía, Nacho, también, que es muy complicado, de que por el nivel de planificación que tienen los autores de este hecho, que claramente no son delincuentes habituales ni delincuentes de poca monta, como muchas veces los han bautizado, claramente no habrían ingresado a una autopista donde hay cámaras que podrían haber identificado los automóviles en los cuales ellos se estarían escapando. Claro, si es el ingreso a la losa lo que nos tiene bien complicado, porque en el perímetro, si hubiesen desarrascado una de los sectores aledaños, también hay cámaras de seguridad y también hay equipos de seguridad alrededor. No es llegar y entrar al aeropuerto que te piense que iba a cortar la reja y se va a mandar a cambiar hacia el interior. Yo pienso que entraron por el camino oficial sin ningún problema, y por algo iban vestidos de funcionarios, se ha rumoreado que iban vestidos como de gente que trabajaba dentro del aeropuerto. Yo creo por eso entraron
carepalo por la entrada principal y salieron carepalo por el peaje. Total, el auto lo dejaron botado y iban con pasamontaña. O sea, la posibilidad de que los identifique alguien que los vio es casi remota. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, ¿cómo están? Aquí sorprendida por... Claro, y aparte fue 10 para las 6 de la mañana, o sea, y claramente hay un dato que se maneja, o sea... Lleno de gente el aeropuerto es ahora por lo demás. Y lo otro es que en el último tiempo se ha producido una serie de robos a empresas de transporte de valores, lo que en algún minuto motivó también que las policías y las autoridades del Ministerio del Interior dijeran que van a hacer una revisión respecto de lo que está pasando con este tipo de empresas que entregan estos servicios, porque lo raro es que los delincuentes manejan todos los antecedentes. No, lo irónico es que... ¿Dónde operan? ¿Cuándo operan? ¿Cuál es el camión de transporte de valores de mayor envergadura versus otros que no tienen, no trasladan tanto dinero, por ejemplo? Claro, lo irónico es que tiene una escolta con guardia y por supuesto que con armas durante todo el trayecto, pero impide que por protocolo que ingresen con armas al aeropuerto porque también es un sector más seguro. Y ese es el lugar donde aprovechan. Lo que decía Luis Bacalao, eso no es casualidad, ese dato lo manejaban. Lo tenían, sí. Lo tenían. Es una operación de al menos 6 meses. Ahora, decían, salieron cerca, camino al sector de carga, Luis, camino como al grupo 10 de la FACH, cuéntanos. Bueno, mira, Nacho, le voy a pedir a Andrés que nos muestre un poquito para hacer algo de ubicación espacial en el lugar donde les decía. Anteriormente le habíamos dicho que estábamos en el sector de la salida de los vuelos nacionales, sí, ¿cierto? Sí. Que es en la puerta 26 de este avión que iba rumbo a Copiapó. Miren, le voy a pedir a Andrés que nos muestre la infraestructura del aeropuerto. Ese es el sector que cuando uno entra está hacia la derecha los vuelos nacionales, ¿cierto? Sí. ¿Se ubican, muchachos? Perfecto. Claro. Sí, nos vamos corriendo. Andrés, muéstrame un poquito más para acá. Este es el lugar donde se produce el robo, que es ese sector, que es el que le está mostrando Andrés en este momento. Y le voy a pedir a Andrés ahora que me muestre un poco hacia acá. Si ustedes se dan cuenta, hacia allá está el antiguo terminal. Sí. ¿Recuerdan el aeropuerto antiguo, que actualmente es el terminal de carga? Fue nacional mucho tiempo, claro. Justamente, es en ese sector donde también hay salidas, las cuales te pueden hacer salir desde el aeropuerto sin pasar por el peaje. Entonces, ese podría ser otro de los lugares también por donde podrían haber escapado estos sujetos. Recordemos que la salida de carga cuenta con distintos accesos o con distintas vías de escape, porque cuando tienen que venir a cargar los aviones o cuando se produce algún tipo de proceso en ese sector, no tienen que entrar por el lugar que habitualmente entran los usuarios o quienes entran habitualmente hasta el aeropuerto. Sí, claro, estamos revisando imágenes con Luis Ugalde y el equipo de la mañana de Chilevisión con el robo, no sé cómo le vamos a poner, Karina, ahora de Carmen Gloria, del milenio, del universo. No sé, pero son 6.000 millones de pesos que andan dando vuelta, están haciendo el peritaje para dar con esa plata que se supone que podría ser en una bodega arrendada en la comuna de Lampa, pero estamos con imagen en vivo. Luis, ¿tú vas a seguir en el aeropuerto con el último detalle que va a entregar ahora? ¿Y por qué está el golpe de Carabineros, que también es bien particular? Sí, es raro que está el golpe. Sí, cualquier información que tengamos, muchachos, se la vamos a comunicar de inmediato, especialmente eso, la presencia del GOPE acá, justo en la losa. Ya, perfecto. Luis Ugalde en vivo a esta hora de la mañana. Luis, volvemos contigo en cualquier segundo.